8:35, seguimos aquí en Radio Capital, donde tu opinión importa, y estamos ahora con Hugo Coya. Ustedes lo conocen, escritor y periodista, y también presidente de Instituto Nacional de Radio y Televisión, IRTP. Correcto. Pero por eso no vine a hablar, por eso justamente es que no tenía claro cuál era el cargo exacto, porque viene justamente en su condición de escritor y periodista, presenta su nuevo libro, Memorias del Futuro, el Che Guevara y el Perú 50 años después. Nuevas verdades y grandes mentiras sobre su histórica gesta. Hugo, ¿cómo estás? Un placer tenerte por acá. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Y un saludo para todos los radioyentes de Capital. Muy prolífico, ¿no? Estás trabajando constantemente, estás haciendo, ¿no?, el tema de el canal, pero son varios libros que has presentado. Cuéntame un poco esta nueva entrega de El Che Guevara. ¿Cómo así? Bueno, mira, este es mi 6º libro. Este libro en realidad comenzó a gestarse hace exactamente unos 3 años atrás, cuando los familiares de uno de los peruanos que murieron con el Che Guevara en Bolivia, hace ahora exactamente 50 años, me buscan y me muestran una serie de documentos, cartas, recortes, fotos que nunca habían sido publicadas. Ellas, en esa época, hubo 3 peruanos que murieron con el Che Guevara. Yo la verdad debo reconocer que antes de iniciar la investigación yo conocía muy poco del Che Guevara, salvo lo que todo el mundo conoce, ¿no?, que fue un guerrillero argentino, que fue a Cuba, etcétera. Y me muestran estos documentos, estas cartas que ellos habían guardado, y me piden un poco que las difunda, que las publique. Entonces comienzo a revisar, primero a ver si qué tan interesantes podían ser para la opinión pública, y luego digo, bueno, si hay una historia, vamos a buscar a los otros familiares, a ver si también tienen algo que contar o algún recuerdo de ellos, y comienzo a rehacer un poco la vida de estos 3 peruanos, y de ahí descubro que el Che Guevara, si bien es un argentino cubano, tenía más venas peruanas de lo que realmente conocemos, ¿no? Primero, el Che Guevara estuvo más de una oportunidad en el Perú. Uh-huh. Estuvo acá en el Perú, conoce a un médico peruano que lo atiende, él sufría de asma, y el doctor Hugo Peche, que dirigía el leprosorio en la selva. Uh-huh. Y le agarra y le entrega el primer libro, digamos, socialista en esto, y que él comienza a leer con mucho. Hasta ese momento él no era ni comunista, ni socialista, ni revolucionario, ni nada. Entonces, y luego después, más importante aún todavía en la biografía del Che, es que que conoce a Hilda Gadea, una peruana que era aprista, sí, ¿ya? Y que la conoce en Guatemala porque ella estaba exiliada ahí después del golpe de Bustamante y Rivero, y se convierte en su primera esposa, tienen la primera hija, y es Hilda en realidad la que lo convierte en el Che Guevara. Claro, porque Hilda, y esa es justamente parte de la que leo, ya había tenido esas lecturas, ¿no? Lenin, Marx, ¿no? Y digamos, Mariátegui, y es a partir justamente de este encuentro en Guatemala, ¿es? Exactamente, en Guatemala. O sea, es ella, pero esa es una historia que tampoco se sabe mucho, que haya sido ella la que justamente le traslada, le comparte todas estas inquietudes. Claro, y despierta en él este espíritu revolucionario, socialista y todo. Entonces, una primera conclusión es: el Che Guevara no sería el Che Guevara como lo conocemos si no fuera por Hilda, por esta peruana, ¿no? Ok, es curioso porque la parte que tú cuentas del leprosario y el doctor, digamos, sí están de alguna manera recogidas en esta famosa película, ¿no?, que firmó este director brasileño, claro, en Diario de Motocicleta. Correcto, pero la parte de Hilda no tanto, es algo que yo me estoy olvidando. Sí, un poquito. No, ni siquiera nada. Ni mención alguna. Sí hay más bien, ¿no?, este contacto con él en la selva peruana, con el doctor al cual hace mención Peche, en un discurso bellísimo, además, en el leprosario, donde hablaba, pues, ¿no es cierto?, de Latinoamérica en general, que él venía recorriendo, pero no hay, pues, una mención como ¿cuáles son esos otros 2 peruanos? O sea, Hilda muere con él en... No. Ok. No, Hilda, ella, luego de cae el gobierno guatemalteco, hay un golpe de estado, el Che tiene que huir a México, luego ella se reencuentra con él en México, tienen una hija,
y Hilda, regresa al Perú y el Che se va a hacer la revolución a Cuba con los hermanos Castro, pero conocen juntos a Raúl y a Fidel Castro y cuentan el mismo grupo de amigos. Pero la influencia del Che va mucho más allá y sus vínculos con el Perú. Javier Heró, el famoso poeta. Sí. Luis de la Puente Uceda, la guerrilla del 63 y del 65, el Che personalmente participó en la organización de estas guerrillas, entrenó a toda esta gente, a mucha de la gente que luego pasó a la historia por estas guerrillas. Y el Che, en realidad, lo que pretendía era hacer la revolución acá, venir acá. O sea, es posible, es altamente probable, según sostienen la gente que sobrevivió a la guerrilla y los documentos a los cuales yo he tenido acceso, es que en realidad el Che iba a hacer la revolución acá en el Perú y podría haber cambiado la historia. ¿Por qué decide hacerla en Bolivia inicialmente y no haber venido acá al Perú? ¿No? Lugar que ya conocía y con más el vínculo que tenía con la que fue su primera esposa. Y con los amigos y los... No, él ya estaba decidido a hacerlo acá, pero lo que ocurre es los dos fracasos. Primero, la muerte de Javier Heró, ya que hace retroceder al Ejército de Liberación Nacional. Ellos se retraen hacia Bolivia, asustados, era un grupo muy pequeño en realidad, de subversivos, y luego de allí la caída, el fracaso de la guerrilla del 65, pero en el momento del 65 el Che ya estaba listo, es más, había un grupo de cubanos que estaba en Arica esperando simplemente la orden para venir a hacer la revolución en el Perú, y la llegada del Che era inminente, pero cambian los hechos porque la CIA pasa la información al gobierno peruano y automáticamente al gobierno peruano de los movimientos, y el MIR fracasa en su rebelión y por ende queda deshecha la posibilidad de que el Che se venga acá al Perú, ¿no? ¿Qué otros contactos tuviste con finalmente la familia? ¿Dónde está esa hija de Ernesto Che Guevara? Bueno, ¿otros amigos? Ella ya falleció, lamentablemente, igual que la madre, padeció de un cáncer de mama. Y partió muy tempranamente, pero también... ¿Qué edad tenía, perdón? Ella no había cumplido los 30 y algo. ¿Ya? No recuerdo la edad exacta, pero era 30 y tantos años. Al igual que la madre también muere bastante joven, se reencuentra con el Che. Hilda había estado viviendo acá en el Perú y se va a Cuba después del triunfo de la revolución, se encuentra con el Che. Y el Che le dice, mira, sabes que... La revolución ante todo. Hay una frase, ¿no? Ahí hay una frase que creo que la pones acá, ¿no? Que claro, a ver si es que la encuentro. ¿No? Que finalmente él tenía otros intereses. O sea, era la MAV y toda la vaina, pero su prioridad era claramente otra. Claro, exactamente. O sea, en realidad lo que había ocurrido es que el Che había conocido no a una, sino a varias otras mujeres en su camino del triunfo de la revolución. Y eso es lo que me gusta, porque eso es justamente la parte que voy a seguramente no llegar pronto, porque dices también, digamos, y grandes mentiras, o por ahí grandes mitos, ¿no? Que se construyeron, porque ahora es pues toda una figura para muchos jóvenes ideal, pero siempre cuando se busca idealizar a una persona, nos recordamos de esas cosas, digamos, también, ¿no? Por ahí debilidades que hacen a uno más humano. ¿Cuáles son esas cositas que has encontrado investigando al Che Guevara? Mira, el libro básicamente no es que profundiza sobre el tema político. Ya, este no es un tratado ideológico para analizar la línea, no. Yo me he enfocado mucho en los seres humanos, en las debilidades y las grandezas de cada uno de ellos, no solo del Che, sino de Hilda y de estos tres guerrilleros, Juan Pablo Chan, que fue uno, el otro es Lucio Galván, que es un huancaíno, y el tercero es José Cabrera. Son los tres peruanos que mueren con el Che en Bolivia, y cuyos cuerpos además se encuentran muchos años después, porque además los entierran de manera clandestina, y ahora son venerados en Cuba junto con el Che en Santa Clara, que es una ciudad cerca a La Habana.
ahí tienen un memorial, digamos. Con el visto bueno, claro, está de Fidel anteriormente. Y no, absolutamente. Porque sin el visto bueno de los Castro, porque ahí también está el otro mito de que efectivamente Fidel no fue tan buena onda con el Che Guevara y que más bien en un momento fue incómodo y lo mandó a hacer la revolución por estos lares. Bueno, precisamente es otra de las cosas que yo pongo en el libro, es que la relación entre ellos no era tan idílica como se quiso presentar, que eran grandes. Es cierto, tenían una relación que podríamos definir de amor y de odio al mismo tiempo. Por momentos el Che y Fidel trabajaban juntos, por momentos se odiaban, por momentos. Y lo que provoca finalmente, según el propio testimonio de él, es ¿cómo se llama? Esta última desavenencia, que es quién se apoyaban a los chinos o a los rusos, con quienes se iban. Correcto. Y automáticamente el Che sale de ahí, renuncia a la ciudadanía cubana y se va a hacer la revolución. Cuando Fidel opta por los rusos. Exactamente. Correcto. Esta es la frase: sé que te quiero y cuánto te quiero, pero no puedo sacrificar mi libertad interior por vos. Es sacrificarme a mí y yo soy lo más importante que hay en el mundo. Ernesto Che Guevara. Vamos a hacer la pausa y me cuentas dentro de qué contexto fue justamente, porque claro, uno diría que era el tema de la revolución, era el tema de los ideales, pero por ahí también habían otras mujeres, carne trémula, el hombre pues era como cualquiera de nosotros. Pausa y venimos. Wrinkles, 8 de la noche con 50 minutos, seguimos aquí en Radio Capital, donde tu opinión importa. Estamos conversando con Hugo Coy, escritor periodista, hablando justamente sobre su libro Memorias del Futuro, que nos va a contar además. ¿Y está a la venta todavía, Hugo? Ya está en todas las librerías. En todas las librerías. Creo que está también en algunas, en librerías y en algunas tiendas también, supermercados. Está genial, en Wong y todas esas. Hugo, conversamos justamente sobre esa frase de la contextualización y el tema que parece pues que el hombre, claro, le gustaba el ideal, el tema de la lucha, de la revolución, pero tenía pues también cosas como todo ser humano, le gustaban mucho las mujeres, era muy enamoradizo. ¿Cuál era un poco esa parte humana del Che? Bueno, el Che ha tenido varias mujeres en su vida, por lo menos varias mujeres que se conozcan, más allá de las cuales hay testimonios. Uh-huh. Tenía un gran atractivo para las mujeres. A pesar de lo que conversábamos en la pausa, que es otro detalle que tú entras al tema en el libro. Sí, ¿cuál es ese detalle, por favor? A pesar de que él era poco proclive a la ducha y al jabón. ¡Qué diplomático, Hugo! Al aseo personal. Al aseo personal. Ok, entonces imagino que haber sido también, que tenía buena pinta el look, y me imagino también lo que les hablaba, ¿no? Habrá tenido pues el verbo y este tema romántico o sea, sus mujeres eran, por ejemplo, todas como Hilda, que tenían un interés intelectual, un interés político, o no necesariamente. No, había tenido de todo tipo de mujeres. O sea, era seductor también. Absolutamente, y él sabía y era consciente de eso. Pero para completar lo del agua y el jabón, ahí cuento una anécdota que la cuenta uno de sus amigos más cercanos, que tenía un polo que llamaba La Semanera. La llamaba La Semanera porque solo se la cambiaba una vez a la semana. Pa' su madre. Y con eso y todo, el Che Guevara tenía sus... ¿Cómo hace cuando llega a Bolivia? ¿Tenía alguna persona en ese momento en el cual estaba enamorado? ¿Lo acompañaba alguna mujer en esos momentos? Sí, lo que ocurre es lo siguiente. Hay una sola mujer en esta fase, digamos, documentada, que es una guerrillera argentina-alemana, conocida con el apelativo de Tania, que la conoció el Che cuando le sirvió de traductor, porque ella era hija de alemanes orientales, y el Che va a Alemania y ella le sirve de traductor. Entonces le traduce y ella queda prendada del Che, se va a Cuba y lo sigue después hasta Bolivia. O sea, es cierto, la preparan y todo, y se convierte además, ella viene al Perú, de esta guerrillera, cambia porque además con pasaportes falsos, identidades falsas, se tiñe el cabello, cambia todo su look, lo cambia, y
ella se mete en la clase alta boliviana y se vuelve muy amiga del secretario de la presidencia de la República en Bolivia. Okay. Con lo cual tenía acceso a toda la información acerca del gobierno boliviano, que era parte de esta red de espías, porque hay mucha historia de espionaje acá. Sí, sí. Hay mucha historia interesante, media truculenta de cómo es la organización clandestina, y ella acaba finalmente, va a dar informaciones, a reunirse con el Che en el lugar donde estaban, en la selva boliviana, donde estaban preparando ya los combates, y automáticamente ella queda cercada por esto y no puede salir y tiene que enfrentarse, pues, y finalmente muere, a pesar de que uno de los peruanos fue encargado por el Che de que se encargara de ser una especie de guardaespaldas. Ok, o sea, ¿muere en la misma intervención en la que muere Ernesto Che Guevara o muere algunos días después? ¿Algunos días? No, muere antes. Ah, muere antes, incluso muere antes, de que alcanzara porque hay varias escaramuzas, varios combates y todo. Ella muere unos días antes. ¿Y ese intento de revolución en Bolivia muere con la muerte, vale la redundancia, de Ernesto Che Guevara? Absolutamente. Ahí se acabó el tema. Porque de ahí hay algunos sobrevivientes que huyen a pie en un viaje así casi novelesco hasta Chile. Ok. Y en Chile quien los salva y quien los ayuda es luego el que fue presidente, Salvador Allende. Correcto. A ver, dentro de los otros mitos, ¿era un buen estratega militar? ¿Tenía las capacidades para haber llevado a cabo con éxito una revolución, digamos una guerra de guerrillas inicialmente, para alcanzar el poder en algún país, ya sea como Bolivia o como Perú? ¿Tenía esas capacidades? Porque claro, digamos, en Sierra Maestra, en Cuba, la historia fue otra. Ya, pero era totalmente distinto en la Sierra Maestra. Correcto. Porque primero no era él el que encabezaba la revolución. En segundo lugar, había una tiranía muy fuerte donde el pueblo realmente odiaba a Batista. Ok. ¿Ya? Pero digamos, ese contexto sí se podía replicar en varios países de América Latina. Exacto. Un general en Bolivia en ese momento también. Pero lo que ocurre es que él lee equivocadamente. Primero se va a África. Ok. Y en África fracasa rotundamente porque él esperaba que el pueblo, es la intervención en Angola que mandó el mismo Fidel. Claro, hubo dos intervenciones allá en África. Y las dos fracasaron. En Camboya, me parece la otra. No, en Angola, Asia. En Angola fue una, otra fue en Zambia, me parece. Ok. Ya, y entonces, pero ahí Tanzania. Y entonces fracasa él y automáticamente él reniega, además habla muy mal de los africanos porque no apoyan la revolución, porque no entienden, porque no saben, etcétera, etcétera. Y luego de allí se viene a Bolivia y en Bolivia él piensa pues que el pueblo lo va a apoyar y todo, y los campesinos los campesinos bolivianos lo veían pues como un extraño que hablaba con un acento diferente, y nunca lo apoyaron. ¿Era ingenuo? Yo creo que sí, pero además tuvo otro gran problema. El Partido Comunista Boliviano no lo apoya. Él contaba con ese apoyo y no lo apoya, y lo dejan pues a su suerte. Claro. Entonces, con el grupo que tenía, que él esperaba que creciera, no solo con los casi 200 guerrilleros que supuestamente habían preparado para iniciar la ofensiva, que no llegan por este cerco de los militares bolivianos con apoyo de la CIA. Pero además de todo este tema, el propio pueblo, los propios campesinos no salen a apoyarlo. Lo ven como un extraño, como alguien que no entienden, además. Correcto. Y entonces ahí fracasa, y es donde se siente perdido. Y por eso es que mucha gente dice de que Fidel Castro no le dio la ayuda y lo dejó morir, ¿no? Correcto. ¿Cuál sería el punto de inflexión, o si es que lo cruzó el Che Guevara, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, no sé hasta qué año uno podría decir que Fidel Castro era, digamos, unánimemente reconocido como un revolucionario, y obviamente hay un punto de inflexión y Fidel Castro pasa a ser, no sé si tú coincidirás conmigo, un dictador y un asesino, más allá de toda la gesta heroica que habrá hecho en su momento. El Che Guevara, no sé si coincides conmigo en esa figura de Fidel. Ya, pero lo que ocurre es que no solo en el caso, hay cosas que yo narro en el libro. En la parte hay el lado romántico, idealista del Che Guevara,
pero también hay el lado tenebroso, terrible. A eso voy. O sea, fue terrible, tenía una parte tenebrosa, asesinó gente que no le hizo caso. Sí, o sea, creó un campo de concentración donde llevaban a los disidentes. Hay que recordar esa famosa película que en realidad está basada en la historia de un escritor cubano, Reinaldo Arenas, sí. Que fue interpretado por Javier Bardem, fue nominado al Oscar incluso, donde narra la historia de que era homosexual. Con el chico Santiago Maíl, claro, que actuó también un cachito Santiago Maíl antes que anochezca. Exactamente. Estos campos de concentración creados por él, donde cualquier disidente, hippie, alguien que dijera algo que se saliera del guión, automáticamente lo llevaban ahí y los dejaban. Muchos no salieron ahí con vida. Ok, entonces también hay esa línea que cruzó el Che Guevara y no quedó únicamente en el tema de revolucionario. Bueno, te agradezco mucho. ¿Cuándo es la presentación, Hugo? Entiendo que este jueves, aunque obviamente ya lo hemos dicho, está en todas las librerías y también en tiendas como Wong, Metro, etcétera. Sí, va a ser la presentación el jueves a las 7 de la noche en la librería El Virrey de Miraflores. Es la entrada libre, o sea que todos los que quieran ir serán bienvenidos. ¿Estará contento el Che Guevara mirando desde afuera o si volviese a la vida con la imagen que se ha hecho de él? ¿Tú crees que estaría contento? ¿Le gustaría? No lo sé, pero sí estoy contento por el hecho de haber podido contar la historia, sobre todo de los peruanos, que era una historia que debía contarse y que no se había contado, y creo que este libro va a ayudar a que se conozca un poco más de todos los peruanos que tuvieron el caso de Heró, de La Puente. ¿Qué está preparando ahora, después de esto? Porque se reedita también el libro de Genaro Delgado Parker, justamente, desgraciadamente, murió hace poco. Yo lo leí en su momento, pero creo que es importante que se reedite nuevamente y la gente lo pueda leer. Bueno, sí, se ha reeditado y realmente ya está nuevamente en las librerías. Ha generado, como es la única biografía que existe de él, pues hay mucho interés de la gente que no tuvo la oportunidad de leerlo cuando salió en su oportunidad de libro. Correcto. Hugo Coya, Memorias del Futuro, ya lo saben, todas las librerías, y el jueves también la presentación del libro en El Virrey. Nos vamos, Martino. Hasta mañana. 9 en punto de la noche. Chau. Dan por finalizado el combate. Estuvieron con ustedes Cristian y Martín Hutmalker. Acompáñalos de lunes a viernes desde las 7 de la noche.